Saludos. Esta va a ser nuestra segunda parte de cómo podemos hacer tras bastidores las actividades de un artículo que tenga que ver con la producción de su trabajo de grado o producto de una necesidad o problemática actual. Entonces, fíjense, por supuesto, tacho artículos de revisión sistemática porque ya lo vimos. Y estos dos últimos son muy similares la información que les voy a dar. La diferencia es mínima. Recuerden que dijimos que podían trabajar en pareja o en grupo. El otro término que yo utilizo mucho es en solitario. Pueden trabajar hasta 2 y 3 personas. Igualmente vuelvo a hacer énfasis en el número de páginas que tenemos que utilizar y más o menos le doy una aproximación de cuántas páginas tiene cada apartado. Recuerden que tienen que tener referencias actualizadas y que el 25% de esas referencias sean en el idioma inglés. Entonces, ¿qué es un artículo original o científico? Hay autores que hablan de artículos de investigación, artículos de un informe investigativo. Entonces, bueno, dependiendo del investigador y del facilitador, te utilizará un término. Sin embargo, no diferencia uno de otro. Entonces, fíjense, son estudios detallados que informan sobre nuevos trabajos y se clasifican como literatura primaria. Fíjense que yo les hablo mucho de una fuente primaria. Es un trabajo que se publica por primera vez por su autor, a pesar de que ustedes hicieron su trabajo de grado, pero si no lo publicaron, eso quiere decir que por primera vez lo estás haciendo. Describe los resultados de tu investigación usando una metodología que te permite hacerlo a través de la estadística. Puedes verificar hipótesis, puedes hacer comparaciones y todo lo que les estoy diciendo en este momento tiene que ver con el enfoque cuantitativo. Sin embargo, también conocemos otra metodología que es la comprensión y la interpretación del mundo que te rodea y uno se apoya con diferentes métodos cualitativos. Y entonces sería el enfoque. Es importante tomar en cuenta que si estás haciendo un trabajo, un artículo, producto de tu trabajo de grado, no importa que este sea cuantitativo o cualitativo. La importancia es poder publicar alguno de sus resultados o sus hallazgos, sus testimonios. ¿Qué paso debemos seguir? Le vuelvo a repetir, muchachos, miren, repito mucho y hago mucha énfasis en relación con el número de páginas, porque tienen que tenerlo tan consciente cuando estén haciendo la producción de su artículo y no tener luego que estar sintetizando. Es más sencillo uno poder ir quitando cosas que ponerse a crear nueva información para poder alcanzar el número de páginas mínimo. Pero de todas maneras, si desde un principio somos cuidadosos en extendernos solamente y decir y explicar, describir, narrar realmente lo que es importante y necesario, podemos trabajar en forma exitosa desde un principio. Cuando uno hace un artículo producto de una investigación ya realizada, uno debe extraer solamente una parte de ellos. ¿Por qué se extrae una sola parte de ello? Porque de un trabajo, nosotros, o de una investigación, nosotros podemos sacar diferentes artículos, cambiándole un poco así el título de dicha producción. ¿Qué debo hacer? Bueno, yo reviso los objetivos y selecciono los más apropiados para hacer este primer artículo.
y para poder hacer la síntesis de ese artículo. Recuerden que un manuscrito de un trabajo de grado puede tener 100, 120 páginas, tal vez tenga menos 80, pero igual tienen que hacer una síntesis en menos cantidad de hojas. Y luego debo observar, según los objetivos que seleccioné, cuál es la operacionalización de variables y las dimensiones que voy a utilizar. Eso es, si estoy haciendo, si mi investigación fue de enfoque cuantitativo. En el caso del cualitativo sucede igual, pues nosotros lo que tenemos que hacer es buscar las categorías y las subcategorías eh, y subdividirlas y tomar en cuenta qué es lo que yo voy a redactar en este primer artículo de mi investigación, producto de mi maestría, de un doctorado que realicé, producto de una especialidad, siempre y cuando no tenga tantos años de antigüedad. Sin embargo, siempre les he dicho que cuando se trabajan con artículos producto de un trabajo de grado, hay que actualizar las investigaciones previas, porque estamos pidiendo de que las fechas más antiguas que coloquen sean entre 2019 y 2020 hasta la actualidad. En el método de ambas contribuciones, así sea el trabajo de grado o la necesidad o producto de la problemática actual, nosotros debemos narrar, hacer una narrativa del proceso investigativo. Recuerden, en clase les dije, no necesariamente tengo que hacer definiciones de lo que es el tipo de investigación y lo que es diseño. Ya eso está superado. La única forma que yo tenga citado a un autor en el método es porque estoy diciendo algo significativo que expone el autor, pero no así una definición. Debe estar el proceso de cómo se realizó la investigación, el instrumento, la validez, el procedimiento y el análisis aplicado. Esto es, en el caso si es una revisión, un artículo de enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo sucede algo similar, pues tienes que poner igual tu proceso de investigación, tienes que hacer la narrativa, decir cuál fue el tipo de investigación que hiciste, si fue netamente descriptiva, porque sería la fenomenológica, o explicativa, también puede ser fenomenológica, puede hablar solamente de un posicionamiento epistemológico interpretativo, o si trabajé con investigación-acción, bueno, todas las diferentes métodos que han estudiado ustedes en alguno de los cursos del doctorado. Y por supuesto, tengo que describir ese método que estoy aplicando. Les voy a dar un ejemplo según el método de investigación. Fíjense, yo aquí les hablo del descriptivo y le coloco si es un enfoque cuantitativo. Sin embargo, también nosotros pues, podemos hacer investigaciones de nivel descriptivo y que sea un enfoque cualitativo. O también puedo hacer una investigación descriptiva en donde haga la integración de ambos enfoques, cualitativo y cuantitativo. Pero si estoy hablando del cuantitativo, recuerde que tengo que hacer la representación y la interpretación de las dimensiones del instrumento. Debo escoger cómo lo voy a representar, si lo voy a hacer en tablas o en figura. No puedo hacerla ambas, realmente es una u otra. Debo tomar en cuenta que cuando yo diseñe la tabla o la figura es de mis dimensiones, no así de los ítems por separado. Tenemos que minimizar espacio. Y debo hacer la descripción, interpretación, la primera interpretación que uno hace de esos resultados cada vez que sale una tabla o una figura. Y luego ver la discusión. Y como toda discusión, ahí es donde tú teorizas. ¿Qué significa eso? Que yo debo analizar y confrontar mis resultados con diferentes autores.
así sea con la teoría o con investigaciones previas. En este caso les hablo de proyecto factible, una investigación proyectiva. Tiene las mismas características que le hice anteriormente. En la proyectiva solamente se utiliza el enfoque cuantitativo, ahí nunca hablamos de cualitativo, y debemos hacer la discusión. La discusión sigue siendo la misma que leí anteriormente sobre la descriptiva. Sin embargo, es importante que en la discusión debe estar su propuesta. Recuerden que una investigación proyectiva o proyecto factible es que ustedes diseñan una propuesta. ¿Por qué diseñas una propuesta? Porque tú haces un diagnóstico y sobre la base de ese diagnóstico, entonces cuando uno diseña. ¿Qué es lo que uno debe mostrarle al lector? ¿Cómo fue el diseño de dicha propuesta? Y la idea es que lo puedas colocar al final en la discusión y lo haces a través de un organizador gráfico porque es la manera más fácil de sintetizarla. No como colocar nosotros cuando hacemos el informe de esa investigación, de ese tipo de investigación, que colocamos toda la planificación, las actividades, los anexos, porque aquí no es un informe de una investigación, sino presentarles qué fue realmente el producto de esa investigación a través del diagnóstico realizado. Fíjense, aquí les vuelvo a hablar de las investigaciones descriptivas y las explicativas. Anteriormente les hice énfasis también de que en lo descriptivo yo también puedo hacer investigaciones de lo cualitativo y también cuantitativo. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de ver el mundo de la fenomenología. O lo hago a través de una descripción, que lo único que hago es narrar lo que estoy viendo sin ningún tipo de juicio de valor, y tenemos la explicativa, que es cuando yo quiero comprender esa realidad de mis participantes. ¿Qué debo colocar en los resultados? Bueno, debo explicar cómo surgieron los hallazgos de esos diferentes testimonios que debemos colocar en el documento, en el artículo. Yo lo puedo hacer a través de tablas o a través de figuras, ustedes deciden. Sin embargo, lo más común es hacer figuras, porque por supuesto estamos hablando de cualitativo. Pero hay personas que cuando quieren explicarle al lector cómo surgieron sus categorías, sus subcategorías y qué propiedades tomaron, asumiendo que estoy hablando lo que se hace en Atlas T, que tú etiquetas y a través de las etiquetas entonces comienzas a agrupar, que más o menos casi todos los métodos tienen las mismas características de realizar la actividad. Sin embargo, muchos métodos tienen términos diferentes. Cuando ustedes eligen cuál es el método que van a utilizar, fenomenología, tiene una manera de abordarlo completamente diferente, pero sin embargo, tienen en fenomenología dos métodos, el de Husserl y el de Bachmann, o de Gadamer. Uno de ellos tiene una manera de utilizar los términos. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes cuál es ese autor con el cual nosotros nos vamos a casar. El término casar significa que yo me voy a apoyar para poder hacer mi interpretación. Y luego se hace la descripción e interpretación de los hallazgos. Importantísimo, yo debo colocar en mis resultados parte de los testimonios donde el lector pueda visualizar qué fue lo que realmente vio el investigador para asumir que ese fue uno de sus mejores hallazgos. Como toda discusión, ese apartado se teoriza. Todos esos hallazgos encontrados, toda esa interpretación debe ser analizada y confrontada con diferentes autores. Luego
tenemos el enfoque, perdón, el tipo de investigación, acción, este método. Este puede ser cualitativo, pero también puede ser mixto, una integración entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Igualmente, debo representar lo que es mi parte del diagnóstico. Utilizo organizadores gráficos o tabla, porque todo depende del enfoque que tengas. Recuerden, y es importantísimo, que investigación, acción son diferentes ciclos, porque son ciclos. Yo hago un diagnóstico, hago la propuesta de intervención, aplico la propuesta de intervención y luego la evalúo. En función de los resultados de la evaluación, vuelvo a colocar nuevamente, porque tengo que ver si se dieron cambios o no. Si no se dieron cambios, entonces yo tengo que revisar qué pasó en mi intervención, en mi propuesta, para poder volverla a aplicarla. Entonces, por eso es que uno habla de esos ciclos de realimentación sobre la intervención, porque nuestra investigación-acción tiene como meta final poder hacer cambios y toma de conciencia, concientizar o concienciar a los participantes de la investigación. Igual, como todo manuscrito de investigación, debemos teorizar, analizar y confrontar con diferentes autores que están relacionados con la discusión. Ahora fíjense, en el caso de los artículos que van a surgir por producto de una necesidad o problemática actual, por supuesto, tiene que ver igual con todo lo que les expliqué anteriormente, es decir, de investigaciones de tipo descriptiva, explicativa, investigación-acción, sea cuantitativa, de enfoque cuantitativo o cualitativo. Pero entonces tienes que decidir qué enfoque vas a utilizar. Y en función del enfoque, entonces tienes que decidir luego ese tipo de investigación que vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es diseñar el instrumento. De manera simultánea, se los dije en la clase que tuvimos eh, síncrona, hay que hacer la introducción del método a medida de que ya diseñaste el instrumento y lo estás aplicando. ¿Por qué? Porque inmediatamente vienen los resultados y en los resultados entonces tú tienes que poder manejar la información del instrumento, de esa data o de esos testimonios que te dieron tu muestra otros participantes para entonces comenzar más tarde con la interpretación de los resultados o de los hallazgos. Fíjense, nuevamente les digo, le hablo de lo del método. En el método uno debe hacer la narrativa y decir el tipo y diseño de investigación. Recuerden que no vamos a definir según un autor, a no ser que sea algo importante y significativo que queremos resaltar de un autor para poder citarlo. Igualmente debe estar el instrumento, no importa si es cuantitativo o cualitativo. En cuantitativo se habla de validez, en cualitativo uno habla de credibilidad, de auditabilidad, de transferibilidad. Hay otras maneras de poder decir cómo fue el rigor de ese tipo de investigación. En ambas tienes que hablar del procedimiento. En cuantitativa se habla de una validez también por juicio de experto y por el alfa de Cambridge. En cualitativa debes explicar cuál es, o describir pues cuál fue el análisis estadístico que aplicaste para poder hacer la interpretación de esos datos. A diferencia de que en el cualitativo tienes que entonces describir el método y apoyarte en un autor donde explique la manera de que cómo fueron surgiendo y emergiendo dichas categorías. De nuevo, les muestro lo que es mi correo electrónico y la URL de la revista.
Bueno, muchas gracias por haberme escuchado nuevamente y que les sirva mucho todo lo explicado en estos 3 videos. Que pasen un buen día.